para que veáis la importancia de una sola nota, todo lo que puede enriquecer una canción. Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Bueno, pues por fin vamos a intentar hacer una deconstrucción de Linkin Park. Hasta ahora solamente hemos hecho un análisis, en su día fue de la canción Numb. Si no lo has visto, te lo dejo aquí. Pero hoy vamos a hacer eso, una deconstrucción, un análisis pista por pista. Y es que aquí tengo el proyecto de la canción Crawling, de su primer disco Hybrid Theory, del año 2001. Y además esta canción ganó el Grammy a Mejor Interpretación Hard Rock en 2002. Y según la revista Kerrang, ocupa el puesto número 43 entre las 100 mejores canciones de la historia. Eso ya a juicio de cada uno. Antes de empezar, simplemente recordarte que te dejo todas estas pistas en mi Patreon, tienes un link en la descripción y en un mensaje anclado, y recordarte que no puedo poner todas las pistas sonando a la vez por temas de copyright. Vamos allá, el tema empieza con un arpegio en un sintetizador que vendría a ser este, fijaos. Ya con ese arpegio podemos sacar la tonalidad y la armonía. Vamos a verla un poquito. El arpegio vendría a ser tal que así. Es decir, el reposo está en la última nota. Por lo tanto, deducimos que estamos en la tonalidad de Do sostenido menor. Si damos la tónica en el bajo, sería... Y sobre este sintetizador tenemos otros dos sintetizadores, uno de ellos que va dando la quinta de la tonalidad, es decir, un sol sostenido, y va haciendo eso, una figura semicorcheas, que vendría a ser esta. Y si os fijáis, justo encima de ese mismo sintetizador hay otro que es como una especie de cuerdas electrónicas que sí dan la tónica. Si hiciese los tres sintetizadores en plan lentito, serían tal que así. A priori es súper triste, ¿no? Tonalidad menor. Aquí no hay ni modos raros ni nada. Pero lo interesante ocurre en la segunda vuelta. O sea, si os pusiese todos esos sintetizadores sonando a la vez, sería tal que así, fijaos. Serían estas dos pistas azules. Y ahora, justo en la segunda vuelta de esta intro, lo que ocurre es que aparece el bajo y la batería, y el bajo lo que da es una nota diferente a la tónica, entonces se crea nueva armonía. Os pongo primero cómo sonaría solo el bajo, que por cierto el bajo está grabado en dos pistas y está paneado a izquierda y derecha, pero con dos tonos diferentes. La verdad es que es una producción bastante curiosa la del bajo, fijaos en esto. Es como que la señal de la derecha está más comprimida, o puede incluso que tenga un poquitín más de overdrive, y la izquierda es más cruda, entonces tiene más brillo, tiene más ataque, y en conjunto pues la verdad es que suena bastante guapo. Y eso es lo que os decía, si sumamos a esos sintetizadores el bajo, veréis como la entrada es diferente. Empezamos con la tónica. Y ahora el bajo entra en la. Sí. Y do sostenido. Y justo cuando entra ese bajo también tenemos, aquí lo han metido en la pista de guitarra, que es la amarilla, que está muy guapo el arreglo, sería este. Una guitarra muy filtrada. Pero en cualquier caso es muy caótico y está muy guapo. Resumiendo todo eso en piano, quedaría algo tal que así. Y vamos allá con el estribillaco. Vamos a fijarnos primero en la batería, ¿vale? Porque la batería está, digamos que a medio camino entre real, entre batería tocada y secuenciada. Están siempre jugando con eso. Fijaos cómo entra al principio. Antes de que llegue el estribillo sería tal que así. Estas tres pistas tenemos, ¿vale? Una de bombo, una de caja y otra con todo lo demás. Esto es 100% electrónico. Muy de los 2000, por cierto, la base. Y ya cuando llegamos al estribillo, pues aparece sobre esa batería una más real que vendría a ser esta.
Pero de fondo sigue la electrónica, ¿eh? Ahí de fondito. Fijaos en la ausencia de dinámica en el hi-hat. Está marcado en plan a lo bestia. ¿Veis? Si os pongo solamente la pista del hi-hat, vais a ver que está totalmente marcado ahí en plan macarreo. Poniendo precisamente esa pista, se ve que han metido después en postproducción algún que otro bombo de más, porque realmente aquí hace esto. O sea, pan, tum, tum, pa. Pero cuando pones toda la secuencia de batería, ahí han metido a semicorcheas un par de bombitos más para decorar, pero no están tocados en la batería real. Si os pongo la caja sola, fijaos que ahí se aprecia perfectamente que hay dos sonidos mezclados. El sonido real de la caja, que además tiene reverb, y el electrónico está totalmente seco. Y un poquito ahí saturado. Es una producción que la verdad que para lo que estábamos acostumbrados a escuchar en rollo metal por aquella época, pues era más o menos innovadora. Luego ya cuando avanzamos y llegamos en la estrofa, la batería sonaría tal que así. Que en esta ocasión, en lugar de pegarle a la caja, le pega al aro, pero sigue estando ahí esa caja artificial. Meten ahí la caja electrónica como sincopada, ¿no? Como para darle un poquito más de groove, para que camine más el tema. Fijaos, os pongo la estrofa para que veáis cómo quedaría el bajo y la batería. En lo que se refiere a armonía, tanto la estrofa como el estribillo comparten los mismos acordes, pero con una diferencia que es fundamental y es la que le da todo el color al tema. Los acordes de la estrofa serían estos. Y los del estribillo serían lo mismo, pero con el primer acorde mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se produce un pequeño intercambio modal, pero solamente durante el primer acorde del estribillo. Y ahí es cuando aparece ese color que, de hecho, la guitarra recalca muchísimo esa tercera mayor. Si os fijáis, si os pongo aquí solamente la guitarra en el estribillo, vais a ver que hay una guitarra dando los power chords y otra guitarra remarcando siempre un fa, que es el que hace que todo sea como más alegre, ¿no? Por así decirlo. Fijaos cómo empieza con un fa esa guitarra en agudo. Los power chords son esos, ¿no? Lo que hemos tocado antes. Pero la guitarra va haciendo esto. Simplemente esos arreglos hacen que el tema merezca mucho la pena. Si no hubiesen hecho ese pequeño arreglo de transformar el primer acorde mayor, probablemente el tema habría quedado un poco ahí como del montón. Para que veáis la importancia de una sola nota, de transformar la tercera menor en tercera mayor. Todo lo que puede enriquecer una canción. Si os parece, vamos a coger un poquito la guitarra. Esta guitarra la tengo ahora mismo en drop C, pero esta canción se afina, creo que en drop C sostenido. Pero bueno, la puedo tocar igualmente. Lo único que no puedo hacer el primer armónico este de aquí, pero podría hacerlo a lo mejor así. Voy a tocar yo la guitarra rítmica con ellos, ¿vale? Sin la voz, y quitando también la guitarra que hace los arreglos estos coloridos. Es decir, que ahora cuando yo toque no vamos a poder identificar si esa primera nota es mayor o menor, porque nadie nos la está aportando. Y vais a ver cómo se empobrece bastante el tema al no saber eso. Fijaos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo podría hacer un pequeño arreglo tratando de meter las dos guitarras a la vez. Entonces, ¿qué necesito? Pues a este power chord meterle la tercera mayor. ¿Cómo lo hago? Pues metiéndoselo aquí.
vais a ver cómo cambia el rollo. No tiene nada que ver esto con esto. Este fa es completamente imprescindible para el alma y el aura de la canción. Fijaos ahora ya en la estrofa cómo quedaría el arpegio con la armonía que da ahora el bajo. Fijaos en esto. Mismas notas que el estribillo. Y ahora ya menos información. ¿Para qué? Para que entre la letra y el protagonismo esté, pues eso, en la voz. Ahí entra un nuevo arreglo percusivo, pero eso es una canción relativamente sencilla, no está demasiado sobrecargada, pero los, digamos, 4, 5 o 6 arreglos están súper bien elegidos y colocados en su sitio. O sea, es una producción 100% comercial, por supuesto, pero eso no tiene nada de malo, pero hecho con mucho estilo. Se nota que están cada uno de esos arreglos muy, pero que muy pensados y estudiados. Y luego sí que tenemos un prepuente antes del estribillo, que es donde empiezan a hacer las voces, el shinoda, ¿no? La parte está rapeada, en la que sí que cambian los acordes y vamos a escucharlo un poquito. Os pongo lo mismo, el bajo y los sintes, ¿vale? Sería esto. Y ahora otra vez lo mismo. El arpegio que tenemos hace algo así. Es decir, hace un bucle de ese arpegio, pero cambiando la armonía del bajo. Ese recurso de hacer siempre una figura melódica y rítmica a modo de bucle mientras el bajo va cambiando la armonía se lleva haciendo desde toda la historia del rock y es un recurso que la verdad que siempre queda muy, pero que muy resultón. Y ahora antes de escuchar la voz de Chester y Shinoda, voy a hacer el arreglo de guitarra, que es el que va transformando los acordes menores en mayores y demás, que lo va haciendo siempre así con 2 octavitas. Está muy guay porque al final, con esta melodía va haciendo un cromatismo en realidad, si os fijáis. Justo al final hace na, 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 na. Es cromático total. Y ya está, amigos míos, hasta aquí el análisis de construcción del día de hoy. Déjate un likeazo si quieres que haya más metal en el canal. Y bueno, lo dicho, recordarte que te dejo estas pistas en mi Patreon. Sígueme en mis redes sociales si no lo haces y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye.